Los diezmos se utilizan solamente ¿qué? En ese trabajo del pastorado y lo que es la enseñanza y para el evangelismo. Eso es lo que se ha acordado en nuestra obra. Miren qué cosa tan bonita esta. Vamos a decir que de $1 que nosotros damos, o de $100, si nosotros damos $100 de diezmos, ¿cómo se distribuyen? Usted mañana va a dar sus $100 de diezmos. Mire lo que va a pasar con su billete de 100. Su billete de 100 lo administra la conferencia, no uno, no la iglesia local. De los $100 que dimos, o vamos a dar mañana, $3.11 van para el funcionamiento de la conferencia general. $3.11. Estoy haciendo la comparación como si fuera un billete de $100. ¿Sí? De un billete de $100, de $100 que demos mañana, $3.11 van para el funcionamiento de la conferencia general. $1.58 para apropiaciones de la conferencia general. $2.78 para apropiaciones de ultramar, obreros que están más allá de nuestras fronteras de los Estados Unidos, que están en otros países del mundo, va para esos obreros, para sustentarlos. $2.05 para gastos en los misioneros de la conferencia general. $1.15 para funcionarios de la división norteamericana. $2.96 para los de la Unión. $11.25 para un fondo para las jubilaciones de los pastores. Ya viejitos, ya no los quieren ni mirar. A mí ya casi me toca, hermanos, pero por lo menos $11 va para los viejitos ya que no nos quieren ni mirar, hermanos. Y $75.12 tuyos se quedan en la conferencia de Texas. ¿Para qué? Para pago de todos los pastores, los evangelistas, profesores de Biblia, personal de la conferencia. Ok. Hermanos, ¿cuál es la satisfacción que nos da de haber dado los $100? Somos una iglesia, a ver, de acuerdo a esto, ¿somos una iglesia congregacionalista? Si yo me independizo y formo mi propia iglesia, ¿cómo se va a usar mi diezmo? ¿Solo a nivel qué? Local. Perdimos la visión mundial. Cuando nosotros damos nuestros diezmos, sabemos, hermanos, que con mis diezmos el Señor está utilizando eso para la predicación del evangelio más allá de West Dallas, a todo Texas, en toda la unión del Southwest, en toda la división norteamericana y en todos los rincones del mundo. Así fue mi diezmo. ¿No les parece una bendición? Hermanos, eso es una bendición. Definitivamente es una bendición. Y esto pues nosotros creemos ha sido inspirado por Dios. Esto que he presentado ahorita, hermanos, es para introducir la letra D del ADN de la disidencia. ¿Cuál es la segunda característica de los disidentes? No importa si es un disidente doctrinal o un disidente de tipo funcional. ¿Qué dice Judas 11? Ay de ellos, ¿porque qué? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hermanos, ¿la iglesia adventista es una mina de oro o no? ¿Somos una mina de oro o no? ¿Se maneja bastante dinero o no? Ustedes se van a dar cuenta mañana van a ver el boletín, ya el boletín está afuera. A propósito, la diaconisa y los diáconos hay que doblar los boletines, pero ahí están afuera, ya están listitos para que los doblen. Van a darse cuenta ustedes, por ejemplo, que esta iglesia solamente en el mes de noviembre dio más de casi $8,000 en diezmos y dieron más de $4,000 en ofrendas. ¿Es una mina o no? Entonces los disidentes ponen el ojo en esto. Dice, si pudiéramos obtener todo el dinero para nosotros, para nuestro proyecto localista, personal, ¿será bueno o no será bueno? Es un buen negocio. A nosotros los pastores, ¿saben cómo nos llaman los disidentes? Nos dicen asalariados. Así nos llaman, asalariados. Y ese es un término despectivo, ofensivo. Asalariado quiere decir depende de un cheque. Y por ese cheque están comprados. No pueden predicar nada sino lo que les digan que hay que predicar. Entonces, hermanos, ¿qué será mejor si uno quiere vivir económicamente bien y estable? ¿Qué es mejor? ¿Recibir un cheque mensual del pastor y todos por parejo prácticamente lo mismo? ¿O ser un pastor de un movimiento independiente?
¿Qué es mejor? Hablando en términos financieros. Estamos hablando hacia plata blanca, hermanos. ¿Qué es más conveniente? A ver. Si yo soy independiente, ¿qué? ¿Puedo ganar más o no? Yo soy el que distribuyo todo. A mí no me van a estar mandando un porcentaje para la conferencia general y que ya sé que tengo que este mes sagradamente tengo que mandar una parte para la unión, una parte para la división, una parte para la universidad. No, no, si yo tengo mi propia iglesia y mi propio movimiento, todo aquí lo manejo, no lo manejamos como nosotros queremos. Ese es el plan del diablo. Porque cuando nosotros dejamos de ser una iglesia mundial y nos convertimos en una iglesia local, dejamos de cumplir la misión. Porque el Señor dijo, y me seréis testigos ¿en dónde? ¿Esa orden fue para los discípulos o para todos los miembros de la iglesia? A ver, ¿cómo tú vas a dar testimonio en el West, en Dallas, en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, continente americano y toda la tierra? ¿Cómo lo haces tú? A través de los diezmos tú estás haciendo ese trabajo. Pero en el momento en que nosotros nos independizamos y formamos algo solo local, se rompió toda la cadena, hermanos. Solo para nosotros, que todo se queda aquí entre nosotros. Bueno, hermanos, ese error se llama el error de Balaam. Esa es la segunda característica de los movimientos disidentes. Ellos siguen el error de Balaam. Miren lo que dice la Biblia en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Y hay alimento dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dice Consejos de Mayordomía Cristiana en la página 107. Se ha hecho provisión para estos otros ramos de la obra. Deben ser sostenidos, pero no con el diezmo. ¿Qué otros ramos de la obra hay? Aparte de los salarios de los pastores y los evangelistas y todos estos maestros de Biblia, en fin. ¿Qué otros gastos tenemos nosotros como iglesia? Dígame otros gastos. ¿Construcción de templos o no? ¿Sí o no? ¿Comprar materiales o no? ¿Los biles o no? Agua, luz, teléfono, etcétera, todo. Gastos de departamentos, clubes, lo que sea. Todos esos otros ramos son santos también. Pero de acuerdo a lo que está revelado, estos ramos no deben ser sostenidos con los diezmos. Dios no ha cambiado. El diezmo todavía ha de usarse para el sostén del ministerio. El diezmo no se puede utilizar para pagar el programa Radio Esperanza. Revista Radio Esperanza. ¿Saben qué es la revista Radio Esperanza? ¿Saben qué es eso? A la salida, hermanos, mañana vamos, hermano Willy, hay que repartir todas las invitaciones para escuchar la radio. ¿Ustedes creen que deberíamos usar los diezmos para pagar allí ese programa radial que tenemos? No, claro que no, porque para eso no se destinó. Ese no es el propósito, hermanos. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, bueno, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Y él dice, en vuestros diezmos, ¿y qué? Y vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y dice Hechos 5, 1 y 2, que cuando una persona sabe que hizo un pacto con Dios, tiene que cumplirlo. Dice la escritura, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una herencia. ¿Y qué hizo? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando nosotros sustraemos de los diezmos, cuando nosotros no somos fieles al Señor en devolver lo que le pertenece a Él, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros no estamos devolviendo todo al Señor, tenemos que hacer un plan para qué. Es como cuando si yo le debo a la tarjeta Visa, si le debo a la Mastercard, ¿ustedes creen que me lo van a cobrar o no me lo van a cobrar? Sí, y ellos te van a estar llamando, pero ¿será que ellos aceptan de que tú hagas un plan de pagos o no? ¿Aceptan o no aceptan? Entonces, hermano, nosotros con Dios, si nosotros sabemos que le hemos fallado al Dios en algo, debemos hacer un plan de devolución. Hacer un plan con Dios. Señor, yo voy a ir devolviendo, pero voy a ponerme al día contigo. ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Es un asunto de conciencia personal. Yo no puedo ser conciencia de ninguno, pero cada quien tiene que ser su propia conciencia.
Dice el Consejo de Mayordomía Cristiana en la página 107. Me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos que, aunque sean buenos en sí mismos, no son los objetivos para los cuales el Señor ha establecido el diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones del Señor y Dios los juzgará por esto. ¿Estamos captando o no? La gente sabe, nosotros sabemos aquí cómo se usa el diezmo. Y yo no estoy de acuerdo con la administración, de acuerdo, y entonces yo decido usar el diezmo como yo quiera. Voy a usar los diezmos, voy a pagar a fulano de tal, porque él es digno. Yo considero que él es más digno que los pastores. Entonces voy a dar mis diezmos para que él pueda predicar el evangelio. ¿Quién determina a quién se van los diezmos? ¿Quién lo determina? Dios, ¿a través de quién? De la gente que él dejó en la tierra para administrar eso. Él puso a los levitas, los diezmos son de Dios, pero Dios permitió que eso se administrara a través de los sacerdotes y los levitas. Los diezmos son de Dios, pero dice, los diezmos son míos, pero yo dejo que los sacerdotes y los levitas lo administren y lo utilicen solamente para el sostenimiento de ellos. Dios nombró esta iglesia, apartó este pueblo y Dios le dio la responsabilidad a este pueblo organizado de saber cómo utilizar esos diezmos. Si nosotros no nos gusta cómo es la administración y usamos los diezmos de una manera equivocada, dice, ok, Dios los juzgará por lo que están haciendo. El diezmo, dice Consejos de Mayordomía Cristiana, página 107, el diezmo es del Señor. Y los que interfieren con él serán castigados con la pérdida de su riqueza eterna, a menos que se arrepientan. Que la obra no siga siendo limitada debido a que el diezmo se ha apartado hacia diversos conductos que no tienen nada que ver con el fin al que Dios los desestimó. Entonces, mire lo que ha pasado, hermanos. ¿Ustedes saben lo que es la palabra chantaje? ¿Qué es el chantaje? ¿Qué es el chantaje, hermanos? Ok, eso es un chantaje, ¿no? Por ejemplo, mira, uno sabe algo de una dama o de un caballero y usted dice, yo me di cuenta de que usted tal cosa y tal cosa. Y a menos de que usted me pague tanto, si tú no me pagas, yo voy a revelar las fotos y voy a mandar los videos al gobierno, a la prensa, o voy a denunciarte delante de toda la iglesia, en fin. ¿Eso cómo se llama? Chantaje. Hubo un caso, hermanos, de triste y lamentable por ahí, de un esposo que sabía que la esposa estaba teniendo por ahí sus aventurillas con un ungido. ¿Saben qué hizo el esposo? Fue a hablar con ese ungido y le dijo, a menos que usted me pague, si usted no me paga a mí por mes tanto, yo lo denuncio ante la asociación. Y por 3, 4 años el asunto fue así, fue chantajeado, extorsionado a esa persona, porque lo amenazaron ¿de qué? Denunciarlo. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer desde un principio? ¿Disciplina o no? Claro, pero ¿cómo así? Dios no puede aceptar ese tipo de chantaje. Algunas iglesias, para tratar de que logren sus demandas, exigimos esto y esto, toman votos de retener los diezmos porque quieren presionar a la conferencia para que se logre lo que ellos quieren. ¿Eso cómo se llama? Chantaje. Y cuando una iglesia hace eso, ¿qué creen que le va a venir a esa iglesia? ¿Qué vendrá sobre la iglesia? ¿Vendrá ruina o no? ¿Vendrá desgracia y problemas en la iglesia o no? La iglesia no puede chantajear a ningún ramo de la obra reteniendo los diezmos, porque retener los diezmos es algo que no le compete a la iglesia, no es el derecho de los miembros a hacer eso, porque el diezmo ¿de quién es? El diezmo no es mío. Que una persona diga, yo tengo todo el derecho porque yo doy mi diezmo. Perdón, excuse me. ¿Tú das o tú devuelves? Tú devuelves. Ese dinero no es tuyo, es de Dios, ¿o no? Entonces nadie tiene derecho a exigir, valga redundancia, derechos porque está dando los diezmos. Porque es que tú no estás dando el diezmo.
Es como la persona que llega a dar una ofrenda a la iglesia y después le está pidiendo cuenta a la iglesia de cómo usaron esa ofrenda. No, en el momento en que tú lo das, pasa a ser administrada ¿por quién? Por la iglesia a la cual tú diste la ofrenda. Que la obra no siga siendo limitada debido a que el diezmo sea apartado hacia diversos conductos. Algunas juntas de iglesia de pronto deciden, oiga, estamos muy endeudados, tenemos un proyecto de construcción, debemos un mortgage muy grande, vamos a separar parte de los diezmos para pagar el mortgage. ¿Eso cómo se llama? Aunque es para la iglesia o no, pero no puede hacerse. Eso es un robo. Eso es un robo. Dice en Consejos de Mayordomía Cristiana, página 86, que cada uno examine periódicamente sus entradas y aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Los diezmos son solamente para el pago de los ministros, para los que se dedican al ministerio. La porción que Dios se ha reservado no ha ser dedicado a ningún otro propósito que el especificado por Él. No se sienta nadie libre para retener su diezmo a fin de emplearlo según su criterio. Obreros Evangélicos en la página 236. Dice además allá en la misma página, no se ha de emplear para uso propio en caso de emergencia, ni debe dársele la aplicación que parezca conveniente, ni siquiera en lo que puede considerarse como la obra del Señor. Oiga, ¿por qué en lugar de mandar los diezmos a la conferencia, por qué no usamos eso para pagar la radio? Nos hace falta una hora más en la radio. Nos serían $1,000 y tantos dólares más. Pues usemos de esos $1,000 para pagar esa hora extra de la radio y se lo descontamos de los diezmos. ¿Eso está válido? No, hermano, no es válido. Claro que no es válido. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para las necesidades locales? ¿Para eso está qué? ¿El presupuesto qué? Local. La verdadera dadivosidad comienza a partir de las ofrendas. Los diezmos no es dadivosidad. Los diezmos es devolución de algo que no nos pertenece. La dadivosidad comienza en las ofrendas. ¿Y para qué se usan las ofrendas? Ahora sí, las ofrendas que se quedan a nivel local, ¿para qué se deben utilizar? Para subsidios escolares, pagar las hipotecas, para luz, gas, agua, para gastos de oficina, evangelismo local, gasto de escuela sabática, para pagar los seguros, etcétera, etcétera. Algo muy tremendo dentro de las ofrendas que nosotros damos aquí, que se llama la Visión de Texas. ¿Y para qué se utiliza la Visión de Texas? Cuando se esté promocionando la ofrenda de Visión Texas, alguien dirá, no, pero se está yendo a la iglesia. Amén, que se vaya también. ¿Por qué? Porque esa Visión de Texas, ¿cómo se utiliza? 1/3 para ayudar a las academias, otro tercio para proyectos de construcción de las iglesias. Vamos a decir, nosotros vamos a construir un templo y podemos pedir ayuda a la conferencia. Si nos la aprueban, ¿de dónde cree que viene ese dinero? ¿De los diezmos? No viene de los diezmos. ¿De dónde viene? De Visión de Texas. Entonces, si no damos por esas ofrendas, ¿cómo le exigimos a la conferencia que utilice los diezmos para proyectos de construcción? No podemos, hermanos. Entonces, hermanos, debemos ser dadivosos. Y sabe que 1/3, una tercera parte, también se utiliza además para la visión, para el evangelismo. Y las otras ofrendas pues son lo que se llama el presupuesto de misiones. ¿Para qué utilizan los presupuestos de misiones? ¿Para qué? Cuando damos nuestras ofrendas en la hora de la escuela sabática, la ofrenda del 13º sábado, esa ofrenda de gratitud que se da en la escuela sabática, todo eso ¿para dónde va? Ese va para todas las misiones en el mundo. ¿Y cómo se distribuye? El 75% del presupuesto de misiones, de lo que se da en la hora de la escuela sabática para esos proyectos, es utilizado para sostener financieramente las divisiones e instituciones fuera de Norteamérica. Instituciones en África, en Asia, en otros países donde el evangelio no es fuerte, en países musulmanes, en países comunistas. Allá se utiliza de los fondos misioneros para sostener el 75% de estas misiones. Un 25% se utiliza en diversas entidades enlistadas en el sobre del diezmo bajo el título presupuesto de misiones.
Entonces, hermanos, díganme, ¿lo que nosotros tenemos creen ustedes que es una gran bendición o no? ¿Este sistema de organización es una bendición o no? Claro, hermanos, es un sistema, es una bendición. Por eso es que Joya de los Testimonios, tomo 3, página 406, dice lo siguiente: necesitamos como iglesia sostener en forma pareja las riendas, a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. No podemos darle licencia, no se le puede dar licencia. Algunas personas, dice la sierva del Señor, han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. O sea, ministerios por ahí independientes. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. ¿Está clara esa declaración o no? No hay tal cosa de eso que sea independientes, no hay. Y mucho menos se independizan y comienzan a atacar terriblemente a la iglesia. Esos son traidores, dice la sierva del Señor. Yo sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que eso va a ocurrir algún día, hermanos. Eso no va a ocurrir. No vamos a acabar con la organización, no nos vamos a desintegrar. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, como lo que hemos visto aquí en el Metroplex en los últimos años, cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienzan a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no los está dirigiendo. Están en el camino equivocado. Evento de los últimos días en la página 47. Ahora no podemos alejarnos. Esta cita es muy importante, hermanos. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Y abran bien los ojos aquí. Abrámoslo bien. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Así a la nueva organización le pongan del séptimo día o le pongan de los 3 ángeles, no importa el nombre que le quieran poner, no podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Y qué tratamiento se le debe dar a los que apostatan de la verdad? ¿Deben ser tratados con pañitos de agua tibia? ¿Se les debe tolerar esa apostasía? ¿Qué es lo que hay que hacer? La disciplina eclesiástica. Y si esas personas algún día deciden regresar a la iglesia, van a regresar como regresan todos los que fueron borrados. ¿De qué manera? A través de un escudriñamiento, arrepentimiento, y tienen que bautizarse otra vez o no. Porque negaron su fe. Apostataron, hermanos. Apostataron simplemente. Necesitamos entonces, volvemos a leer la cita, necesitamos sostener las riendas. ¿De qué forma? Pareja. ¿Qué pasa si tiramos mucho hacia la derecha? Se nos tuerce el caballo para la derecha. Y a ver, hermano Anselmo, si tiramos mucho para la izquierda, ¿qué pasa? Se nos va para el lado izquierdo. Y si la hacemos muy dura hacia atrás, el caballo nos bota. Hermanos, no se debe dar licencia, parte destacada, allí en amarillo, no se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Cuando regresemos del break con el aperitivo que vamos a tener ahorita, es en este momento, ¿no? Vamos a continuar con la última parte de esta noche. Pero entonces recordemos cuál es la segunda característica de los movimientos disidentes. La primera es que siguen el problema de Caín, atacan a sus hermanos, atacan la iglesia, no son guardas de los hermanos. Y la segunda característica de todo movimiento disidente es que echan mano ¿de qué? Ellos van detrás del dinero, de los diezmos y las ofrendas, porque en mano de ellos le dan un uso terrible. Cuando nosotros regresemos ahorita después de esto, vamos a volver sobre la última característica, pero una última cita aquí. Muchos seguirán sus disoluciones
y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Por la avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Yo he oído hablar del tráfico de personas. ¿Han oído ustedes hablar del tráfico de personas? ¿Qué es eso, tráfico de personas? ¿Ah? Eso está de moda, ¿no? El tráfico de personas para explotarlas sexualmente. Les consiguen un contrato a las niñas por allá de modelos en el Japón y se las llevan y las meten en un hotel o en una casa, no las dejan salir ni le dan comida ni es necesario, las prostituyen. Eso se llama tráfico de blancas. Pero ¿qué está diciendo el Señor a través de San Pedro? Dice que hay muchos que seguirán sus disoluciones y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, ¿qué van a hacer con los miembros de las iglesias? Van a traficar con los miembros de las iglesias con palabras fingidas. Hermanos, no permitamos que trafiquen con nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la última parte de este seminario, mencionando aquella ocasión cuando el pueblo de Dios se encontraba a orillas del Jordán, junto a la tierra de Canaán. Dice número 22:1 que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. No había quizás un puente internacional, pero estaban ahí a punto de cruzar el río. No era sino unos pocos pasos y entraban en la tierra de Canaán. Pero precisamente en ese lugar, frente a los campos de Moab, pasó algo terrible. Dice la escritura en número 22, 16 y 17, que Balac, hijo de Zippor, le dijo a Balaán lo siguiente: te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. ¿Qué es lo que más quisiera Satanás con este pueblo? ¿Qué quisiera hacer con nosotros como iglesia? Maldecirnos. Luego, hermanos, nuestros peores enemigos no vienen de afuera. Los peores enemigos vienen de adentro. Y por eso Balac llamó a uno que era miembro del pueblo de Dios, tal vez no venía con los israelitas, pero era un profeta de Dios. Y Balac le dijo: mira, te voy a honrar, pero por favor maldíceme a este pueblo. Si nosotros tenemos algo que temer, es cuando uno de los nuestros se levanta a maldecir el pueblo de Dios. Eso es más terrible. Si nos maldice a alguien que no es del pueblo de Dios y hablan cosas horrendas contra nosotros, a veces yo me meto al internet y me da hasta deseo más bien de reír, de ver todos los ataques tan impresionantes contra la iglesia adventista. Porque yo miro, pero cuando veo que era uno de los nuestros, hermano, me dan deseos de rasgarme las ropas, ponerme a llorar. Si hay algo que nosotros tenemos que temer es cuando uno de los nuestros levanta sus armas contra el pueblo de Dios. Y eso fue lo que hizo Balac. Muy inteligente el Balac, muy astuto. Buscó a uno de los siervos de Dios, Balaán, y le dijo: te voy a honrar mucho. ¿Cómo lo quería honrar? ¿Qué va a tratar de utilizar el enemigo para lograr que alguno de nuestros líderes se tuerza? ¿Qué es lo que va a utilizar? El dinero. Dice número 22, 18, Balaán respondió, vamos a ver de qué honra estaba hablando. Balaán respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. ¿Qué es lo que está en medio de todo esto? Plata y oro. Entonces, cuando el dinero está de por medio, ¿cuál es la raíz de todos los males según la Biblia? ¿Será que por el amor al dinero hasta uno por ahí se ahorcó o no? ¿Se acuerdan de quién? Por el amor al dinero, sacar beneficio personal, Judas terminó ahorcándose. De modo que Satanás sabe que a través del dinero, del lucro, puede hacer que muchos de los líderes de este pueblo decidan traicionar su cometido. Dice en Consejos de Mayordomía Cristiana, en la página 98, que durante largo tiempo el Señor ha sido robado, porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos
no han estado satisfechos y han dicho, ponle cuidado lo que dicen, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. ¿Qué dicen algunos? Yo sé que la única forma de apretarle a la conferencia es no dándole los diezmos. Si no le damos los diezmos, la conferencia está llorando y nos está buscando. Ese es el triste concepto que algunos tienen. Triste y paupérrimo concepto. Dicen estas personas, yo no pagaré más mis diezmos porque yo no tengo confianza en la forma como se están manejando las cosas en el corazón de la obra. Pero ¿qué dice la sierva del Señor? ¿Robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Pedid que las cosas sean ajustadas, que las cosas sean puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois ¿qué? Infieles, porque otros, según tú, no están obrando correctamente. No seas infiel. Hermanos, yo quiero decirles que por débil e imperfecta, yo creo en esta declaración inspirada, de Hechos de los Apóstoles, página 11. ¿Qué dice? Por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. ¿Qué es la iglesia para el Señor? Pero para Balaam, ¿qué es? Ese Balaam por billete no le importó tratar de maldecir al pueblo de Dios. Y hay gente que por amor al dinero, al lucro, no le importaría usar sus armas para atacar esta misma iglesia. Por amor al dinero. Cuando Balaam estaba en los altos de Baal, en el monte Carmelo, intentó maldecir al pueblo de Dios. Lo único que Dios puede hacer por su pueblo, aunque defectuoso, es bendecirlo. Porque ¿qué dice número 23:10? Balaam fue obligado, inspirado por el Espíritu Santo. Es triste decirlo, pero el Espíritu Santo puso esas palabras. Y usó a Balaam y diciendo, ¿quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. ¿Cómo llamó Balaam al pueblo de Dios? Bueno, no fue Balaam, fue Dios, el Espíritu Santo. Cuando Dios se refiere a su pueblo, es cuando, como el padre de familia, cuando se va a referir a sus hijos. Uno sabe que los muchachos a veces son desobedientes, a veces dan problemas, pero hermanos, cuando tú vas a hablar de tus hijos ante tus enemigos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar lo mejor o no? ¿Vas a defender tus hijos o no? Pues claro, uno puede tener ovejitas negras en la casa, pero hermanos, si uno le toca dar la vida por un hijo, uno la da. Uno como padre es capaz de hacerlo o no. Uno es capaz de privarse del alimento por ellos. Y Dios es lo mismo con nosotros. Él sabe que somos rebeldes, pero si hay uno el único que tiene derecho de darle, como dice su garrotera, a esta iglesia es Dios. Pero Dios, cuando reprende esta iglesia, es para restituirla, es para sanarla y no para destruirla. ¿Qué concepto tiene Dios de su iglesia a pesar de que es imperfecta y débil? La llama como una iglesia recta. ¿Por qué recta? Porque aunque sea en teoría tiene la verdad y enseña la verdad. Aunque de pronto no vivamos a la altura de la verdad, nadie podrá acusar a esta iglesia de estar enseñando los errores de Babilonia. Nuestro mensaje es justo y recto, porque el mensaje no es nuestro. Nosotros solamente repetimos el mensaje del Señor. Entonces, hermanos, esta iglesia, por muy defectuosa que sea, Dios la considera una iglesia recta, pero no lo merece. Dios nos declara rectos. No nos hace rectos, sino nos declara ¿qué? Rectos. No lo merecemos, pero Él nos declara. El Espíritu Santo es el que se encarga de transformarnos hasta que lleguemos a la rectitud. Dice en Consejos para la Iglesia, en la página 431, una cita preciosa. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema, su iglesia. Por eso hay de aquel que se levanta a atacar esta iglesia y a sacarnos los trapitos al aire, al sol.
La iglesia tiene sus trapos sucios o no. Pero hermano, los trapos sucios, ¿dónde se lavan? En casa. Qué triste cuando gente que no conoce nuestro mensaje tiene que estar escuchando a través de los medios de difusión masiva que están denunciando los pecados o las fallas de nuestra iglesia. Eso no es justo, hermanos, que eso se haga. Es como si tú fueras a hablar con los vecinos de los problemas de tu hija o de tu hijo. ¿Cuándo uno hace una cosa de esas? Jamás, hermanos. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Y el Señor se encarga de hacer ese trabajo interno o no? Dios lo va a hacer. Claro que Dios lo va a hacer. Cuando Balaam por billete dijo, vamos a mirar por otro lado, a ver si por el lado de la iglesia del Hues encontramos una falla en esa iglesia del Señor. Y se fue allá por los altos ahí de la Chipegua, de los altos de aquí la urbanización. Y cuando Balaam vio a esta iglesia, ¿qué dijo? Yo recibí bendición. Él bendijo y no podré revocarla. ¿Qué dice el Señor de su iglesia? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿No les parece increíble una declaración de estas? ¿Con qué término se refiere Dios a su iglesia delante de sus enemigos? Dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Y nosotros sabemos de que hay falla y pecado. Pero hermanos, la iglesia adventista podrá ser juzgada por el Señor por tibia, pero no por inicua. Déjeme aclarar ese concepto. La iglesia es tibia, pobre, miserable, ciega y desnuda, pero no es inicua. ¿Qué quiere decir la palabra inicua? La palabra inicua en griego se dice anomos. ¿Y qué quiere decir anomos? Sin, nomos, ley. La iglesia adventista, pobre, ciega, miserable, desnuda, tibia, laodicense, nunca ha enseñado la violación a la ley de Dios. Jamás ha enseñado que el domingo es el día del Señor. Siempre ha enseñado que la ley es santa, justa y buena. Critiquen de lo que quieran, pero la iglesia adventista nunca enseña los errores de Babilonia como la inmortalidad del alma. Jamás. Entonces, hermanos, por eso dice la Biblia que Dios no ha notado iniquidad en su pueblo. Porque en nosotros no hay iniquidad. No usamos los púlpitos para enseñar horrores doctrinales. No, usamos el púlpito para predicar el mensaje que hay que predicar. Así los miembros llevemos vidas de pronto ¿qué? Mediocres, tibias o lo que sea. Dios al que ama reprende y castiga. Y Dios nos está reprendiendo. Y Dios nos va a castigar todo lo que sea necesario. Pero Dios nos va a sanar. Amén. Entonces, hermanos, dice que Dios no ha notado iniquidad en su pueblo. No ha visto perversidad en Israel. El Eterno, su Dios, está con él. Dios está con nosotros y hay júbilo de rey en medio de este pueblo. El júbilo del rey. Hermanos, por eso es que este mismo profeta le tocó que pronunciar la profecía que ahorita está de moda en estos días. Saldrá estrella ¿de quién? De Jacob. Y levantaráse cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Saben, hermanos, qué es el pueblo para Dios? ¿Saben lo que la iglesia es para Dios? Esta iglesia atacada terriblemente, señalada y vilipendiada, dice la pluma inspirada, así ha dicho Jehová, la pluma inspirada a través de Zacarías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Qué es la iglesia para el Señor? Es la niña de su ojo. Y el que toca esta iglesia, toca a Dios, toca a la niña de su ojo. La última parte de este seminario tiene que ver con la tercera característica de los movimientos disidentes. La tercera característica dice Judas 11, ay de ellos porque perecieron en la rebelión de Coré. Notan la tercera característica. Los disidentes tienen tres características: Caín, Balaam y Coré. Notan tres características tan diferentes. De Caín, porque no les importa atacar la iglesia. No son guardas de la iglesia, la atacan. Balaam, ¿por qué? Porque por negocio trafican con los miembros de la iglesia. ¿Y por qué la rebelión de Coré es la tercera y última característica de esta gente? Dice, recuerdan un texto que leíamos al principio,
que una de las características o algo que Dios espera de sus miembros de su iglesia es que cada uno de nosotros nos sometamos ¿a quiénes? A las autoridades superiores. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo respetuoso, un pueblo que se someta a las autoridades superiores, porque dice Pablo, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, el versículo 2. ¿Quién fue este Coré? En Números capítulo 16, versículo 1 y 2 dice que Coré, hijo de Leví. Entonces, ¿Coré qué era? ¿Era un ungido o no? Un ungido. Entonces, la Biblia nos está presentando aquí la historia de un ungido que se rebeló. Y no es extraño porque también un querubín protector se reveló en el cielo. ¿Por qué no se va a revelar un levita? Este es el caso de alguien que es un ungido y se revela y lo siguen llamando ungidos y lo siguen llamando pastores, pero ya cada quien. Pero Coré, hijo de Leví, y Datán y Abirán y On tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, y no eran cualquiera. Dice la escritura que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron? ¿Cualquier triste tigre por ahí? No. ¿Era gente qué? Príncipes. Era gente importantísima dentro del pueblo, personas de mucha reputación, muy estimados por el pueblo. Dice que era gente ¿qué? De renombre. Y esa gente de renombre, puros príncipes, están siendo liderados por un ungido, por un ministro ordenado. Eso pasó en tiempos de Moisés. ¿Sabe? Dice el versículo 3, que el discurso que traía Coré, un ungido, el pastor de aquel entonces, y apoyado por príncipes de Israel, dijo lo siguiente, le dijo a Moisés: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, toda la iglesia, todos ellos son santos, y en medio de esta iglesia está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estamos viendo que es un problema de ¿qué? De cargos, un problema de autoridad. Le están diciendo a Moisés: ustedes se han levantado sobre esta iglesia y todos aquí somos santos, somos pueblo de Dios. Dice en 1 Corintios 1:10, Pablo hace una amonestación muy seria. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, el otro dice yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y dice el Señor allá en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo se puede decir la iglesia de fulano? La iglesia nunca es de ningún fulano. ¿La iglesia de quién es? Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Bueno, dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, en la página 373, lo siguiente. Datán y Abirán no eran ministros, no eran ungidos. Ellos no habían asumido una actitud tan atrevida como la actitud atrevida asumida por ¿quién? Por Coré. Y Moisés, movido por la esperanza de que se pudiera hablar con ellos, de que se hubieran dejado tal vez atraer por la conspiración sin haberse corrompido totalmente, ellos dicen, bueno, esa gente fue engañada, ellos no tienen nada que ver. Ese Coré fue muy astuto, los envolvió y les echó cuentos y los sedujo. Tal vez podamos hacer algo por el pueblo que siguió a este líder. Es lo que dice luego en la página 373. Moisés no llamó al ungido, llamó a la gente que lo estaba siguiendo a él. Lo llamó a comparecer ante él
para oír las acusaciones que ellos tenían contra Moisés. Pero ¿qué hizo la gente? No quisieron acudir. E insolentemente se negaron a reconocer la autoridad de Moisés. ¿Cuán afectados estaban ya? ¿Tenían respaldo ellos o no? Claro, tenían un pastor que los estaba guiando o no. Coré, un ungido. Ellos se sentían respaldados por él. Entonces, en última instancia, dice en número 16, 17, Moisés dice, mira, vamos a hacer una cosa. Esto no se trata de quién es el que dirige aquí. Se trata de cómo Dios dirija las cosas. Tome cada uno su incensario y pongan incienso en los incensarios y acercaos delante de Jehová. ¿No dicen ustedes que son todos santos? Ok. ¿No todos somos real sacerdocio? Muy bien. Entonces, acérquese cada uno con su incensario, los 250 incensarios. Oíganme, hermanos, ¿quiénes eran los únicos que podían usar incensarios? Los ungidos. Pero aquí estamos viendo a 250 príncipes que se van a atrever a usar. Les dice Moisés, ok, ustedes se creen los que pueden usar los incensarios y pueden hacer eso, ok, tomen un incensario. Y los 250 bien atrevidos usurparon las funciones de un ungido y se las dieron de ungidos también, cuando no habían sido separados por Dios para eso. ¿Qué ocurrió? Dice, ok, tomen ustedes 250 incensarios y estas son instrucciones dadas por ¿quién? Por Dios. Porque Dios le dice, y tú también Moisés y Aarón y cada uno de nosotros con su incensario. Vamos a tomar los incensarios y vamos a presentarnos delante de Dios. Y dice el número 16, 27, que se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. Ojo, ¿con quiénes? Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. De pronto alguien dice, no, pues el niño de 6 años, 8 añitos, el pobrecito no tiene culpa de lo que su papá hace. Pues yo sé que nadie tiene culpa del pecado de otro. Pero ¿por qué pasó? ¿Por qué ese texto está aquí en la Biblia? ¿Hasta qué punto un padre irresponsable puede afectar con su actitud, con lo que dice o deja de decir, hace o deja de hacer, en cuánto afecta a sus hijos y a los pequeñitos? ¿Cuánto los afecta? ¿Los afecta mucho o no? Claro, los afecta a todos. Y noten ustedes, Datán y Abirán se pararon frente a sus tiendas, ¿y quiénes los estaban respaldando? ¿Las mujeres de ellos? Sus mujeres los respaldaron, y sus hijos y sus pequeñuelos. Y mis hermanos, dice la Biblia, el versículo 32 y 33, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Cómo mira Dios cuando el pueblo se rebela contra lo que Dios mismo ha establecido? ¿Cómo mira Dios eso? ¿Debemos tomarlo nosotros a la ligera, hermanos? ¿Con liviandad? Yo creo que no. La tierra se abrió y se los tragó. Eso fue lo que pasó. Y también dice en número 16:35, salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 príncipes. A veces yo me quedo lleno de horror cuando los disidentes, me acuerdo en las disensiones en Sudamérica, que hermanos que nunca habían sido pastor ni nada, ahorita andaban bautizando y casando gente. No es que uno sienta celo de esos, no. Simplemente es cómo se atreven ellos a hacer eso. ¿Se acuerdan cuando Usa, que era un levita, hijo de levita, de todas maneras estaba en el ministerio, pero a Usa no le tocaba por qué tocar el arca? Eso era una responsabilidad de otra familia. Usa tan solo le puso la mano al arca para que no se fuera a caer, y ¿qué dice la escritura? Cayó muerto en el acto. Dios no puede dar por inocente a personas que usurpan las funciones. Dios separó un pueblo para dedicarse a ese ministerio, y esta gente que usurpa, pues no sé cómo se la van a arreglar con Dios. Pero lo cierto es que el número 16:35 dice claramente que subió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Alguien dirá, pues claro, ¿cómo no los iba a quemar? Es que no eran sacerdotes, por eso los quemaron. Están cumpliendo funciones que solo le pertenecían
a los ungidos. Y dice la sierva del Señor que con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, es que una de las cosas que los disidentes usan es que como marchan las cosas está mal, la organización no funciona, estamos siendo descuidados, las cosas no se distribuyen bien, tenemos que mejorar la atención al pueblo. Mire lo que la sierva del Señor está diciendo de lo que estaba pasando en tiempo de Coré. La sierva del Señor dice que con la excusa de interesarse mucho por la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones se encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos y por último creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. ¿Qué llegaron a creer? Que eso era un asunto de celo por Dios, celo por las cosas de Dios. Lograron conquistar a 250 príncipes, que eran hombres de mucho renombre en la congregación, y con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno. ¿Notan? ¿Es un problema de qué? De gobierno de iglesia. Se creyeron capaces de producir un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Cualquier parecido con la actualidad es solo coincidencia, ¿no? Será coincidencia nada más. Se creyeron con la capacidad de efectuar un cambio radical, cambiar todo el sistema. Vamos a hacer un sistema completamente nuevo. Se creyeron con mucha capacidad y de mejor administrar que Moisés y Aarón. Pero la tierra se los tragó. Dice en Patriarcas y Profetas, página 375, destaquemos dos cosas que dijo la sierva del Señor. Tanto los había lisonjeado, les endulzó el oído Coré y sus asociados, que número uno, se creyeron totalmente, realmente muy buenos. Y número dos, que habían sido perjudicados y maltratados por Moisés, por la administración, ¿o no? ¿Eso es lo que está tratando de decir o no? ¿O yo estoy interpretando mal? Esto no se trata de interpretación, se trata de leer lo que está simplemente revelado. Esta gente disidente se creía realmente muy buena y dijeron: nosotros somos víctimas de esta administración. Moisés y Aarón nos han maltratado. Ese fue el argumento de ellos, página 375. Pero mis hermanos, Dios no acepta ni siquiera esos argumentos, se los tragó la tierra. Dice como tercera medida en la página 373, se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y de Aarón. Dice en la página 377 que en la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. ¿Qué fue lo que el diablo pretendió en el cielo? ¿Mejorar el gobierno de Dios o no? Oiga, hermanos, si Satanás se creyó que podía mejorar el gobierno de Dios, pues ¿qué no se va a poder pasar aquí en la tierra, hermanos? Cuando todos somos defectuosos y débiles. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Una declaración contundente. Y sigue diciendo: desde su caída, Satanás se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abiram. ¿Notaron las palabras que dice allí? ¿Ambición de qué? De cargos, de dirigir la obra con mejores planes. Tenemos que modernizarnos, no podemos seguir con los sistemas obsoletos. No, hermanos, terrible. Mientras Satanás procura destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. ¿Se dan cuenta la declaración tan contundente? Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en sus dirigentes, ellos se creen que realmente están haciendo la obra del Señor. Estamos predicando el mensaje de los tres ángeles, estamos sirviendo a nuestro Dios. Pero hermanos, no importa lo que digan. No obstante, dice Judas 8,
No obstante, de la misma manera también, estos soñadores, ¿qué es lo que hacen? Mancillan la carne. Rechazan la autoridad. ¿Cuál es una de las terceras características de los disidentes? Rechazan todo sistema de autoridad de la iglesia. El manual de iglesia para ellos no vale, no sirve. Eso es mundano, eso es humano, eso es papismo, esos son jesuitas. Se rechazan todo sistema de autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice el versículo 12, estos se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, son llevados de acá para allá por los vientos, son árboles otoñales sin fruto, son 2 veces muertos y desarraigados. Qué palabras tan pesadas de Judas. ¿Cómo considera Dios a los que siguen el camino de Caín, de Balaán y de Coré? ¿Cómo los considera? Los llama ¿qué? Nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea que para Dios la rebeldía Él no la acepta, porque Dios sabe por experiencia propia que fue una disensión en el mismo cielo, ¿o no? Él sabe, y todo el resultado de la disensión del diablo hasta el día de hoy, se están viendo, hermanos, las consecuencias. Y sigue diciendo Judas, ¿estos son qué? Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Uy, hermanos, muy duro Judas. Pero es el concepto de Dios en todos los que tienen el espíritu de Satanás, de rechazar la autoridad, desbaratar la iglesia, en fin. Dice el versículo 16, estos son murmuradores, son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, subrayar, adulando a las personas para sacar ¿qué? Eso más claro no puede estar. Adulando a las personas para sacar provecho. Pero yo concluyo, hermanos, esta noche diciendo, esta iglesia no va a perecer. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia. Muchos de nosotros tal vez pereceremos, pero la iglesia no. La iglesia va a continuar adelante. Dios tiene, como en el tiempo de Elías, Elías pensó que él era el único que quedaba. Dios dijo, no, ¿quién dijo? Yo tengo 7,000 que no doblarán sus rodillas delante de Baal. Dios tiene un remanente en esta iglesia, hermanos. Dios tiene un pueblo, y por eso las palabras de Jesús tan válidas hoy en día. Sobre esta roca, sobre Cristo, está edificada la iglesia, y las puertas del infierno, del sepulcro, de la muerte no dominarán la iglesia. Terminemos ya aquí, hermanos. Tengo mucho más que decirles, pero hermanos, dejemos aquí nomás. Dejemos para el otro año, ¿no les parece? El próximo año continuamos. Falta poquito, hermanos. Pero vamos a cantar, vamos a terminar cantando. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Va quedando claro o no? Bueno, ahí está disponible para los hermanos que quieran después. Pueden hablar conmigo el domingo, entre semana. Si quieren de pronto las presentaciones o quieren el libro, ahí está todo a la disposición de nuestros hermanos, los que quieran ese material.